Listo. Entonces, bueno, buenas noches, jóvenes. Estamos iniciando una clase no habitual por el tema de tiempo. Estamos iniciando esta clase en este sábado 27 de abril del 2024. Vamos a iniciar analizando la situación de un contribuyente. Bueno, en este caso vamos a tener dos prácticas, uno para una persona jurídica y uno para una persona natural. La idea de todo esto es que, bueno, si ustedes revisan y recuerdan la práctica que les había propuesto, estamos tomando en cuenta que según el último dígito del NIT, ustedes van a tomar las personas naturales, vamos a tomar en cuenta personas, o sea, NITs terminados en dígito par y los NIT terminados en dígito impar van a ser personas jurídicas, pero eso solamente para efecto de la práctica, como se había explicado en la clase. En este caso, si ustedes se fijan, aquí ya estamos tomando en cuenta qué tipo de contribuyente vamos a afectar. Fíjense, acá tenemos nueva idea, SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Entonces, entendemos que esta es una persona jurídica, ¿no es verdad? Esto radica en lo que en cierto momento hablábamos en la multa por incumplimiento a deberes formales. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, vamos a hacer un análisis inicial para que los estudiantes del segundo B me entiendan mejor. Estábamos viendo, si ustedes recuerdan, deuda tributaria, ¿no? En la deuda tributaria, los elementos de la deuda tributaria, tenemos en primera instancia el tributo omitido, el impuesto no pagado oportunamente, ¿no es verdad? Al tributo omitido, tal cual nos dice el Código Tributario, le vamos a agregar el mantenimiento de valor y el interés por mora, ¿sí? El análisis del interés por mora lo vamos a hacer oportunamente en la clase. Lo primero que quiero que entendamos es que el interés que transcurre por el tiempo no pagado, por el tiempo que demoramos en pagar el impuesto, al fisco, obviamente, es por ese tiempo que demoramos en pagar, es que vamos a considerar un interés moratorio, ¿sí? Entonces, estos dos elementos, el mantenimiento de valor y los intereses por mora, intereses moratorios, son los accesorios que acompañan al tributo omitido para pagarle al fisco por concepto de un tributo no pagado oportunamente, pero que además vamos a tomar en cuenta la multa por incumplimiento al deber formal que corresponde a la no presentación oportuna de los recursos establecidos por la administración tributaria. ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos los formularios, ¿no es verdad? Los formularios oficiales establecidos por el reglamento para cumplir con la obligación tributaria. ¿Sí? Entonces, el tema de, como en algún momento hablábamos con ustedes, de la obligación formal y la obligación material, entonces nosotros entendemos que va a existir la obligación formal, la obligación de presentar el formulario dentro del plazo que establece la norma. La no presentación oportuna de la declaración jurada, entonces provoca el nacimiento de la multa por incumplimientos a deberes formales. Y el hecho de generar la no presentación, entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación de la información que presenta el contribuyente, vamos a tener un tributo omitido o no, ¿sí? Porque cuando se genera un saldo a favor del fisco, entonces tenemos un impuesto por pagar. Cuando no se genera un saldo a favor del fisco, entonces el saldo a favor del contribuyente no genera la obligación material, ¿sí? La obligación formal sí nace, pero la obligación formal, la obligación material no tendríamos esta obligación, no tenemos la obligación material. Entonces, vamos a analizar el caso de la empresa Nueva Idea SRL. Nos vamos a poner acá, vamos a establecer acá un paréntesis, voy a ocultar esta página y vamos a trabajar acá entonces con la empresa Nueva Idea SRL. Nueva Idea SRL, ¿cuál es el comportamiento de este contribuyente? Entonces, lo primero que tenemos que nosotros valorar es el número de identificación tributaria, ¿sí? ¿En qué dígito termina el número de identificación tributaria? Termina en dígito 8. Ese es el dato que necesitamos en este momento.
El NIT termina en dígito 8 y estamos declarando el periodo fiscal abril del 2022. Sí, abril del 2022. El formato que hemos establecido para que nosotros podamos seguir trabajando conforme establece el procedimiento técnico de la administración tributaria es 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, ¿no? Y obviamente, como habíamos indicado, vamos a tomar en cuenta este criterio, el criterio de la barra cruzada, ¿no? Entonces ahí tenemos el periodo y tenemos el número de identificación tributaria y fijamos la fecha de vencimiento. ¿Cuándo va a ser el vencimiento? Nos vamos a remitir a nuestro calendario. Si estamos tomando en cuenta el NIT terminado en dígito 8 para el periodo abril del 2022, nosotros venimos acá, abril del 2022, vamos a hacer un poquito más grande esto. Ahí está, abril del 2022. Abril del 2022 vence en mayo del 2022. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta el NIT terminado en dígito 8, tenemos hasta el 21 de mayo, ¿no es verdad? Si ustedes recuerdan, el dígito 0 vence el 13, el 14 el 1, el 15 el 2 y así determinamos que el vencimiento para el NIT terminado en dígito 8 recae en día 21. Pero precisamente, si ustedes se fijan, el 21 de mayo recae en día sábado. Por lo tanto, automáticamente, la norma establece esto, automáticamente se prorroga al día hábil siguiente. 21 es día no hábil, 22 también es día no hábil. Entonces, el vencimiento recae en el 23 de mayo. ¿Se entiende esa parte? Sí, dice. ¿No? Entonces acá tenemos 23 de mayo del 2022 va a ser la fecha límite que se le concede a este contribuyente Nueva Idea SRL cuyo NIT termina en dígito 8 para poder declarar los impuestos mensuales principalmente del periodo abril del 2022. Esta es nuestra fecha de vencimiento. Pero ojo, ¿cuándo va a cumplir esta obligación? Este contribuyente presenta sus declaraciones juradas del IVA y del IT el 13 de mayo del 2022. Entonces, acá nosotros vamos a entender como fecha de presentación, ¿sí? Fecha en la que va a presentar va a ser el 13 de mayo del 2022. Y vamos a tomar como primer elemento dentro del análisis que estamos haciendo acá, vamos a tomar en cuenta que este contribuyente solamente presenta las declaraciones juradas, pero no alcanza a pagar, o sea, no llega a pagar. Cualquiera puede ser la situación. Puede ser que por un descuido se ha olvidado, no cuenta con efectivo, cualquier situación que se haya presentado, no ha llegado a pagar. Entonces, este contribuyente decide pagar en una fecha diferente a la fecha de presentación. Ahora, ¿qué tenemos que interpretar de esto? La fecha de presentación radica en la obligación formal. Entonces, si tú presentaste oportunamente, independientemente del pago, nosotros hablamos de la multa por incumplimiento de deberes formales. Entonces, si hemos presentado antes del 23 de mayo, no tenemos multa. Si presentamos después del 23 de mayo, tenemos multa. Esto conforme a las obligaciones formales. Ahora vámonos a la otra obligación, que son las obligaciones materiales. Si nace una deuda a favor del fisco, nace la obligación material y entonces la obligación material se la va a pagar. Esta es la fecha de pago. El contribuyente ha decidido pagar el 20 de octubre del 2022, pero ojo, si el 20 de octubre, fíjense, el primer criterio que hemos aplicado, si ustedes recuerdan, esta es la fecha de vencimiento, el 23 de mayo del 2022. Cualquier fecha, si nos remitimos acá, lo voy a hacer un poquito más grande para que se entienda mejor. Fíjense, la fecha de vencimiento es el 23 de mayo. Pero si el 23 de mayo yo estoy tomando como fecha límite para cumplir con la obligación el 23 de mayo. Si yo presento antes del 23 de mayo,
Independientemente de que presente 21, 14, 7, 8, 1, 2, o sea, un día no hábil, no me va a afectar, no va a afectar el cálculo de la determinación del importe por pagar. ¿Por qué? Porque lo estamos presentando dentro del plazo establecido por la norma. ¿No es verdad? Porque no se olviden, el decreto supremo nos dice que tenemos entre el primero y el día correspondiente al pago. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy declarando el periodo abril, este periodo abril del 2022, antes de abril no puedo declarar porque todavía no ha finalizado, no ha nacido ni ha finalizado el periodo abril. Pero para declarar abril, yo tampoco puedo declarar dentro del periodo abril, porque el reglamento establece que yo puedo vender, puedo realizar operaciones entre el primero y el último día del mes. Entonces, incluso el último día del mes todavía no puedo declarar porque el sistema no habilita la presentación. ¿Sí? El día que voy a poder comenzar, según la norma establece, es el primer día del siguiente mes hasta la fecha que establece como vencimiento, en este caso el 23 de mayo. Ahora, si yo declaro el 21, no se olviden, el sistema integrado de la administración tributaria está habilitado las 24 horas del día y los 365 días del año. Tenemos todo el tiempo nosotros el sistema disponible para cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, el 14, yo me acuerdo, tengo que presentar y pagar los tributos que corresponden a abril del 2022. Yo el 14 ingreso al sistema, elaboro mi declaración jurada y los días sábados yo tengo a mi disposición los bancos, las entidades financieras para que yo pueda completar con mi pago. Entonces lo puedo hacer sin ningún problema. Y siempre que sea antes del vencimiento, no voy a tener ningún inconveniente en el cálculo. Lo que sí sucede es posterior al vencimiento. ¿Sí? Si mi vencimiento es el 23, yo he declarado el 23, pero no he alcanzado a pagar, entonces el 24 ya tengo el 24 ya tengo mantenimiento de valor y tengo intereses por mora, pero como he presentado hasta antes de la fecha de vencimiento, la multa no la voy a tener. Ahora, si yo decido, yo he declarado el 23, pero estoy pagando el 28, la normativa establece que yo no voy a calcular a 28 porque 28 es día no hábil. Tengo que declarar hasta calculando los días y el mantenimiento de valor hasta el día hábil siguiente a la fecha que estoy pagando, siempre que declare y pague un día no hábil. ¿Sí? Eso quiero que esté claro. ¿Se entiende esa parte? ¿No es verdad o es necesario que recapitulemos? ¿La tenemos clara? Sí, Lice. ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense, ¿qué día este contribuyente ha decidido pagar? El 20 de octubre. Entonces, nos vamos al 20 de octubre. Junio, julio, octubre. 20 de octubre. El 20 de octubre es día hábil, no tenemos ningún tipo de inconveniente. Entonces lo adoptamos como día hábil. 20 de octubre es el día en el que vamos a pagar. Pero ojo, si yo hubiera decidido pagar el 22, ¿qué les parece si hacemos esa modificación para que se entienda mejor el caso que estamos analizando? El contribuyente decide pagar el 22, ¿ya? Yo voy a pagar el 22. Pero ¿qué sucede? Yo me marco este 22 porque el día 22 había sido día sábado. Entonces, yo automáticamente voy a prorrogar el cálculo. No se olviden, el formulario 2, la boleta de pago que vamos a analizar con ustedes, que es la boleta de pago 1000. La boleta de pago 1000 no es un formulario automático, que yo soy, o más bien, es el contribuyente el que ingresa la información que corresponde a ese formulario, a esa declaración jurada. Entonces, este cálculo que vamos a hacer en este momento es el que tienen que hacer ustedes para no cometer el error de pagar en menos ni en más una obligación tributaria. Entonces, si yo estoy hablando, estamos diciendo que el 22 de octubre va a ser el día que vamos a presentar, más bien vamos a pagar el 22 de octubre, pero 22 de octubre es día sábado. Entonces, 24, el cálculo que vamos a hacer, lo vamos a hacer a 24 de octubre del 2022. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta primera parte? Sí, Lice.
Listo. Entonces, comenzamos con el cálculo. Vamos a partir del impuesto al valor agregado. Vamos a comenzar haciendo el análisis para el impuesto al valor agregado. ¿Qué necesitamos del impuesto al valor agregado? Algo que no lo hemos mencionado y que es necesario que lo mencionemos con los compañeros del segundo B. Y a los del segundo D tampoco no les había dado este dato porque no lo teníamos a la mano, pero vamos a analizarlo en este momento. Fíjense, estas son bueno, aquí ya lo tenía al alcance. Estas son las resoluciones normativas que se han puesto en vigencia en la gestión 2010. Y hasta la fecha, la resolución normativa que nos habla del procedimiento de redondeo se mantiene. ¿Cuál es la resolución que nos manda esta situación? Vamos a venirnos por acá. Acá tenemos la 5, no, a ver, a este otro lado lo tenemos. La 25 del 2010, la 25, porque la 22 era la que mandaba la resolución de redondeo, pero ha sido abrogada por la 25. Ustedes entienden, ¿no? Hemos analizado en la clase cuál es la diferencia entre derogar y abrogar, ¿no es verdad? Voy a hacer el resumen y ustedes en la clase me preguntan si es que no se ha entendido. Derogar implica modificar ciertas partes, ciertos artículos de una normativa y reemplazarlas por otra. En cambio, abrogar es dejar sin funcionamiento una norma íntegra. Toda la norma la dejamos sin funcionamiento y la reemplazamos por una nueva. Esa es la diferencia entre derogar y abrogar. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué entendemos que ha sucedido acá? La resolución 22 del 2016 ha sido reemplazada por la 25 del 2010 en todo caso. Sí, entonces nos vamos a venir a abrir la resolución 25 y esta es la resolución normativa que nos dice cuál va a ser el procedimiento para redondear. Nos anotamos entonces en nuestro disco duro y nos descargamos esta resolución normativa para analizar el tratamiento de los decimales, porque no se olviden, los formularios del Servicio de Impuestos Nacionales siempre nos van a decir en bolivianos sin centavos. Entonces aquí existe el procedimiento para considerar la toma de información sin decimales. ¿Qué quiere decir? Cuando trabajemos con punto 49, independientemente del tercer dígito, si tenemos 0.49, redondeamos al número inmediato superior. Perdón, se mantiene, no confundiremos. Cuando tenemos 0.49, este 4 manda que nosotros vamos a mantener el dígito. Por ejemplo, tengo 2.49. Se mantiene en 2, se mantiene el valor entero en el mismo número sin los decimales. Pero cuando ya tenemos 0.5 o mayor a 0.5, redondeamos al inmediato superior. ¿Qué quiere decir? Si tengo 3.5, al momento del redondeo tenemos 4. ¿No? 1334.5, entonces tenemos 1335. Y cuando tenemos 1334.49 o menos de 49, se mantiene en 1334. Ese es el criterio que vamos a aplicar para el redondeo. ¿Estamos claros hasta ahí? Yes, sí. Entonces, Sí, esta es la resolución. Esta es la resolución normativa, jóvenes. Con los del segundo D tampoco, bueno, no lo tenía en el momento, pero acá tenemos la resolución normativa. La 1025-2010 es la que estamos revisando. Entonces, aplicamos eso en nuestro análisis y tenemos ventas. ¿Cuánto tenemos de ventas? Dice, ventas tenemos, dime. Esa resolución normativa 10, ¿lo va a mandar en PDF? Claro que sí. Esto, de todas maneras, si tú te das cuenta, esto lo puedes descargar desde la página de Impuestos Nacionales. Pero yo tampoco tengo ningún problema de compartir. Lo voy a compartir al Classroom. Terminando la clase lo voy a compartir, ¿ya? Como material. Dale, Lice, gracias. No, ¿por qué? Entonces, acá, comenzamos, ¿sí? Tenemos ventas. ¿Cuánto tenemos en ventas? Tenemos 855,700.57, tenemos 770. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Esta columna lo voy a tomar entonces redondeando sin separador, bueno, con separador de miles, pero sin decimales. Hasta ahí, fíjense. Entonces tenemos hasta ahí, ¿sí? Ventas,
855,770, ¿sí? Determinamos el débito fiscal IVA, pero yo voy a hacer un cálculo adicional. Aquí al costado, en la columna AH, voy a determinar el 13%. Acá voy a tener por el 13%. ¿Qué está pasando? Ay, ay, ay. Es que he puesto dos iguales acá. Por el 13%, fíjense, acá lo voy a tomar obviamente, acá quiero tomar el dato sí con 2 decimales. Sí, acá sí voy a tomar con 2 decimales, porque lo que voy a hacer, anotar en esta columna, voy a anotar 111,250, sin decimales. Acá no se olviden, yo anoto sin decimales. El estudiante que registre con decimales ya sabe que automáticamente está mal, porque estamos apegándonos a la normativa que nos manda la administración tributaria que regula los impuestos de orden nacional. ¿Sí? Entonces acá tenemos sin decimales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, licen. Listo, registramos las compras. Tenemos las compras acá. ¿Cuántos son las compras? 1,590,440 y ¿cuánto? ¿47 o 48? 47. 447. Ok. Determinamos el crédito fiscal IVA. Entonces, mismo procedimiento. Multiplicado por el 13%, vamos a tener 206,758. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hemos determinado saldo débito fiscal, saldo crédito fiscal, entendiendo que el saldo débito fiscal es a favor del fisco y el saldo crédito fiscal es a favor del contribuyente. ¿Sí? Entonces, tenemos acá saldo fisco o saldo contribuyente. O es a favor del fisco o es a favor del contribuyente. No podemos tener los dos, ¿sí? Entonces, verificamos acá. ¿El débito fiscal es mayor o el crédito fiscal es mayor? El crédito. es mayor. El crédito es mayor. Por lo tanto, saldo a favor del fisco, 0. No tenemos importe por pagar. Y la diferencia es a favor del contribuyente. Crédito fiscal menos débito fiscal, tenemos 95,508. Entonces, en este procedimiento, en este caso de la empresa Nueva Idea SRL, ¿nace la obligación material, sí o no? No. Aquí no nace la obligación material, pero en esta primera etapa, ¿sí? Fíjense, yo tenía para presentar hasta el 23 de mayo, pero he presentado el 13 de mayo. He cumplido mi obligación formal y he decidido pagar el 22 de octubre. Entonces, si yo no tengo, nunca ha nacido la obligación material, entonces no necesito presentar otro formulario, otra declaración jurada por el pago, ¿sí? Necesitaría presentar otro formulario para pagar la obligación tributaria cuando tenga un saldo a favor del fisco, ¿sí? Yo tengo tengo débito fiscal 111,000, crédito fiscal 206,000, he presentado esta información el 13 de mayo. Y como nunca nació la obligación material porque se genera un saldo a favor del contribuyente, no tengo la obligación material. Aquí termina todo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, licen. Listo. Entonces, hasta aquí hemos terminado el impuesto al valor agregado. Vámonos con el impuesto a las transacciones. El impuesto a las transacciones. ¿Qué tenemos? Para el impuesto a las transacciones tenemos la información que nos dice: los ingresos brutos devengados son la base para determinar el impuesto a las transacciones. Nosotros cuando estábamos estudiando contabilidad 1, decíamos en las ventas determinamos débito fiscal, IVA e impuesto a las transacciones por pagar sobre la misma base. Resulta que en materia tributaria no es tan sencillo como suena, sino que en materia tributaria tenemos que apegarnos a lo que establece la normativa. Y la normativa nos dice que los ingresos brutos devengados, ¿qué quiere decir devengado? Lo hayas cobrado o no,
es la base para determinar el impuesto a las transacciones. Van a ver ustedes que en algunos casos el importe de las ventas facturadas no necesariamente es el ingreso bruto devengado. ¿Sí? Eso es lo que quiero que comprendamos nosotros. De eso se trata la materia de tributación. Entender cuál es la base de cálculo de cada impuesto que vamos a ir estudiando. ¿Sí? Entonces, no como caballos cocheros, ustedes van a decir, ventas IT, listo. No, sino que tenemos que entender cuál es la base de cálculo. En estos ejercicios que vamos a ir resolviendo, como no tenemos la actividad a la que se dedica Nueva Idea SRL, no nos dice la práctica y no es necesario todavía, porque más adelante vamos a analizar estos casos. Todavía no es necesario analizar la característica particular de Nueva Idea SRL. Solamente entendemos que la base para determinar el impuesto a las transacciones va a ser la misma en el IVA y en el IT, solo para estas prácticas. Para estas que estamos resolviendo, la misma base va a ser para el IVA y para el IT, pero quiero que entiendan, no siempre va a ser así. Acá tenemos el impuesto a las transacciones o el impuesto determinado. ¿Cuánto es la alícuota? 3% sobre la base para determinar el IT. Aquí está nuestro impuesto a las transacciones. ¿Sí? 25,673,10. Entonces yo me anoto acá sin decimales. 25,673. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, hasta aquí tenemos la determinación del impuesto a las transacciones. En este primer ejemplo, lo que vamos a evaluar en esta primera etapa, solamente llega el análisis hasta ahí. Todavía no vamos a ingresar otros elementos. Pero en este caso, como yo he presentado esta información el 13, pero estoy pagando el 22 de octubre, entonces necesito determinar deuda tributaria. En este caso del impuesto a las transacciones, sí necesito determinar deuda tributaria. Entonces, aquí voy a tomar tributo omitido, mantenimiento de valor, interés por mora y multa por incumplimiento a los deberes formales. ¿Cuánto es el impuesto no pagado oportunamente por el contribuyente? 25,673. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ese es el tributo omitido, licenciado? Claro. Por concepto de impuesto a las transacciones, yo tengo una base imponible de 855,770. Entonces determino un impuesto por pagar de 25,673. Yo presento esta información el 13 de mayo, pero no pago y decido pagar el 22 de octubre. Entonces, ¿cuánto era el impuesto que tenía que pagar por concepto de impuesto a las transacciones? 25,673. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahora, vamos a ir tomando en cuenta los elementos necesarios para determinar. Esto está en nuestro texto. Si ustedes me acompañan con el texto, en el texto tenemos la fórmula para determinar el mantenimiento de valor. ¿Qué información necesito para determinar el mantenimiento de valor? Fecha, UFBs, Tributo de omitido. la fecha que estoy pagando, en este caso, ¿cuándo estoy pagando? El 22 de octubre, pero el 22 de octubre es día sábado. Entonces yo calculo a 24 de octubre. Acá me voy a anotar la UFB del 24 de octubre del 2022. ¿Qué UFB más necesito? La UFB del vencimiento. Ya he calculado cuándo es mi vencimiento. El 23 de mayo del 2022. Listo. Necesito estas UFBs. Me voy a remitir a las UFBs 24 de octubre. Acá vamos a buscar acá. Octubre del 2022. 24 de octubre del 2022. Acá tengo la UFB. Y la voy a trasladar aquí a mi hoja de cálculo. Ahí está. Y luego del 23 de mayo. 23 de mayo. 23 de mayo. Ahí está. Ustedes verifican, yo puedo equivocarme.
Si me estoy equivocando, ustedes me corrigen. Ahí está, entonces ahí tenemos las unidades de fomento de la vivienda del 24 de octubre y del 23 de mayo. Es la información que necesitamos para continuar con el trabajo que estamos realizando. Ahí está, ¿sí? Entonces determino el mantenimiento de valor, procedimiento técnico que ustedes han ido arrastrando desde primer año, perdón. Entonces tenemos acá, igual, el tributo omitido multiplicado por la unidad de fomento de la vivienda de la fecha de pago, dividido entre la unidad de fomento de la vivienda de la fecha de vencimiento, menos 1 para determinar solamente el incremento. ¿Sí? Este es un cálculo que estamos haciendo. Estoy aplicando la misma fórmula que ustedes aplican en sus calculadoras, pero en el Excel. ¿Sí? Entonces aplico Enter y ahí tengo. Ahí tenemos entonces. ¿Cuánto había sido el mantenimiento de valor? 171. No se olviden, redondeamos. Todo el tiempo redondeamos. Estamos redondeando a 171. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licen. Ahora, segundo elemento, para el interés por mora. Para el interés por mora necesito la tasa de interés, y necesito el número de días que corren entre la fecha de vencimiento al día siguiente del vencimiento, porque tengo hasta el vencimiento. Entonces, la mora inicia al día siguiente, independientemente de que sea sábado. Si yo tengo un vencimiento, por ejemplo, el 16 de septiembre, mi vencimiento es el 16 de septiembre, pero yo no cumplo el 16 de septiembre, no por ser día no hábil el 17, el cómputo inicia el 19, sino el 17 ya es el primer día de mora. ¿Estamos de acuerdo? Solamente los días de vencimiento aplican para pagar deuda, no para calcular deuda. Si mi vencimiento es el 16, a partir del 17 ya comienza el cómputo de días de mora. ¿Estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que solo la multa se cobra desde el día siguiente de la fecha de vencimiento, pero para pagar, para generar los formularios, tiene que ser un día hábil, ¿verdad? En realidad, bueno, no sé si conceptualmente lo estás diciendo bien, pero lo que tenemos que verificar es que para calcular la deuda, no importa si el día siguiente al vencimiento cae en un día hábil o no. El cómputo del primer día de mora inicia al día siguiente del vencimiento. Pero cuando estamos determinando una fecha de presentación, cuando yo decido presentar, por el hecho de que el Código Tributario establece días de vencimiento, días hábiles, aquellos que la Administración Tributaria atiende al contribuyente, es que se prorroga al día hábil siguiente. Esa es la diferencia entre el cómputo de estas dos fechas, ¿sí? Día que voy a pagar y día del inicio del cómputo de la mora. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, licen, la mora corre sí o sí desde el día siguiente del vencimiento, sea hábil o no. Exactamente, correcto. Ya, ahora, el Código Tributario, ustedes ya lo han visto, ya lo han tenido que haber visto, el Código Tributario establece que por una deuda por un tiempo no mayor a 4 años, la tasa de interés es del 4%. 4%, ¿no es verdad? ¿Y cuántos días de mora vamos a tener? Si estamos diciendo que desde el 23 inicia hasta el 23 tenemos para pagar y el 24 comienza la mora, nos vamos a remitir acá, 24 de mayo, ¿no ve? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días de mayo. Acá tenemos 8 días para mayo. Tenemos mayo, junio tiene 30 días, 30 días de junio, 31 días de julio, y tenemos incluso el día que estamos pagando, en todo caso, 31 días de agosto, había sido hasta octubre, yo pensé que era en agosto, 31 días de agosto, 30 días para septiembre, ¿y cuántos días de octubre? 24, incluso el día que estoy pagando, 24 días para octubre. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, licen. Ahí sacamos la sumatoria y tengo 154 días. Entonces, mis días de mora va a ser 154. 154 días para la mora. Vamos a hacer el cálculo. Acá, ¿no? Igual. Necesitamos determinar el tributo omitido actualizado, tal cual nos dice nuestra fórmula. Tributo omitido más mantenimiento de valor es nuestro tributo omitido actualizado, multiplicado por 1 más la tasa de interés 0.04 dividido entre 360. Cerramos paréntesis, elevado a la potencia de 154 días, cerramos paréntesis, les restamos 1. Esto es lo que establece la fórmula. Si ustedes revisan nuestro texto y tenemos cuántos días, ¿cuánto es el interés por mora? 446. Verifiquen, por favor, hagan ese cálculo. Tenemos en nuestras manos el texto, tenemos acá la información, solamente estamos aplicando la fórmula del interés compuesto, aplicando a días, ¿no? La capitalización es por día. Es por eso que dividimos entre 360 la tasa de interés y aplicamos 154 días de mora. 446. ¿Estamos de acuerdo? En mi calculadora me sale 445. ¿Punto cuánto? Punto 13. Punto 13. ¿Algo estás haciendo mal, será? Sí, ¿Le has a ver, sumado estos 171? ¿Le has sumado? Sí, Porque lo no- sumé. Porque Lo sería sumé a los dos. ya 25.673 más 171 y ahí aplicamos 0.04 dividido entre 360 elevado a las 140, a las 154. ¿Está bien? Sí, licen. No Anoté mal. tendría que salirnos diferente, a menos que tu calculadora esté trabajando con un formato diferente. Te puedes estar haciendo un trabajo estadístico en tu calculadora y tal vez por ese lado. El Excel, difícil que se equivoque. El Excel trabaja igual que la calculadora, así que difícil que tengamos un valor diferente. ¿Qué dicen los demás? Dicen, siga. Aplica, ¿no? Aplica. De todas maneras, esto lo vamos a revisar antes en la clase, no se olviden. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la multa por incumplimiento de deberes formales. La multa por incumplimiento. Es necesario que nosotros nos anotemos por este lado según el tipo de contribuyente. Para nuestro primer ejemplo tenemos una persona jurídica. Entonces, la multa para las personas jurídicas son 100 unidades de fomento a la vivienda. 100 para personas jurídicas, 50 para personas naturales. En este caso tengo 100. ¿Cuánto sería la multa por incumplimiento? 100 unidades de fomento a la vivienda por la fecha, por la UFB de la fecha que estoy pagando. O sea, estoy pagando 22, pero 22 es día no hábil, por lo tanto aplico la UFB del 24 de octubre. Enter, y tendría una multa de 239.7, que sería 240. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estamos hasta ahí? Sí, licen. Ahora, pregunta para el curso. ¿Corresponde el pago de la multa? Sí. Recuerden ustedes cuándo nace la multa por incumplimiento a deberes formales. La multa nace por la no presentación de la declaración jurada original. ¿Cuándo hemos presentado la declaración jurada del impuesto a las transacciones? El 13 de mayo. ¿Sí o no? Sí, dice, no hay que Hemos pagar multa. presentado. El 13 de mayo hemos presentado. Teníamos hasta el 23, pero hemos presentado el 13. Independientemente de la fecha que estamos pagando, esta fecha de presentación nos dice si tenemos o no multa. Si es antes del vencimiento o hasta el vencimiento, no tenemos multa.
Incluso si hubiéramos declarado el 23 de mayo, no tenemos multa, pero lo hemos presentado antes del 23. Entonces, nuestra multa es 0. ¿Estamos de acuerdo? Uy, pero Licen, no ha pagado su IT. Sí, pero ha Esa presentado. multa, ha No te presentado sí el olvides. formulario. La multa nace por la no presentación, no por el no pago. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora sí. ¿Ya? Entonces, no importa si no has pagado. Acá el análisis radica en si has presentado. Por eso, en este caso, en el análisis que estamos haciendo para Nueva Idea SRL, el contribuyente presenta el 13 de mayo, pero efectúa el pago el 22 de octubre. La presentación y el pago son dos fechas diferentes y ese es el análisis que tenemos que hacer acá. ¿Corresponde o no la multa? Ahí es donde nace la obligación. ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces hasta ahí. Ahí la solución de este primer caso. Así de sencillo va a estar el examen. ¿Se están dando cuenta? Interés por mora. Y los redondeas a 446. ¿Está bien? Puede ser. No, no debería haber una diferencia. Lo que pasa es que el Excel trabaja con todos los decimales. El Excel trabaja con todos los decimales. Puede ser por ese lado la diferencia, pero no podría, no debería haber una diferencia radical. Es por eso que siempre para meter información es necesario que nosotros vayamos redondeando. ¿Sí? Licen, Perdón. La multa por incumplimiento a deberes formales es la sanción que sería 446 No. por el La multa por incumplimiento a deberes formales son 100 unidades de fomento a la vivienda por ser persona jurídica multiplicado por la UFB de la fecha de pago. Ya. Pero no tenemos esa multa porque hemos presentado oportunamente. Independientemente del no pago, del saldo a favor del fisco, hemos presentado el formulario y eso es lo que nos manda si tenemos o no multa. Está bien, Licen, gracias. Listo. Sumamos entonces esta parte, le debemos al fisco 26,290. El total de la deuda tributaria para el IT es 26,290. ¿Estamos de acuerdo? Me tienen que responder. Lice, se entiende. Listo. Sí, estaba sumando, perdón, dice. Ya. Entonces, hasta ahí. Esa es la primera parte de la práctica. Ahora, ¿es necesario que resolvamos el caso número 2 o eso se los dejo para ustedes? Para nosotros, Licen. Ya, todo el sueño manda también, ¿no? Sí, solamente que aquí quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Esta ya es una empresa unipersonal. La multa va a ser 50 UFBs. El NIT termina en dígito 0. Estamos declarando el IVA y el ITE, pero dos periodos diferentes, si te fijas. El IVA lo vas a presentar el 13 de enero y lo vas a pagar el 25 de junio. En cambio, el ITE presentas y pagas el mismo día, el 21 de junio. Entonces, ese es el análisis que quiero que ustedes hagan. En el momento que tengan alguna duda, por favor, háganmelo saber al grupo de WhatsApp y vamos a atender. Al grupo, por favor, no preguntas individuales, que eso solamente sobrecarga mi WhatsApp. Yo, la verdad, no quisiera eliminar sus mensajes sin atenderles. Por favor, al grupo de WhatsApp la pregunta y al grupo de WhatsApp les voy a dar la respuesta para que nos ayude a todos en general. ¿Alguna duda más hasta aquí? ¿Lo puedes cortar la grabación, por favor? Listo, jóvenes, muchas gracias por su tiempo, gracias por la paciencia. Espero que sea productiva esta reunión que hemos tenido. Este archivo le voy a dar